Aquí estoy, esto lo hago pocas veces. Es una directa que me parece importante. Estoy esperando a que se conecte una persona en especial que vimos ayer. Ayer vimos una directa de él y hoy cuando nos levantamos nos dimos cuenta que la directa ya no estaba. Una directa nos pareció que era una directa muy contundente, muy directa, muy, valga la redundancia, y nos pareció importante localizar a esta persona en Cuba, que está dentro de Cuba, que incitaba a salir a las calles, pero nos quedaban algunas dudas porque algunos amigos me estaban diciendo que cómo va a salir diciendo cosas de agresividad o agresivo, otros me decían que parecía borracho. Pero yo estoy aquí para que ustedes conozcan a esta persona de forma palpable, directa. Estoy esperando a que se conecte y me mande el enlace de invitación para que ustedes vean quién es esta persona. Su nombre está publicado en redes. Es Arnaldo Mustelier. Arnaldo Mustelier hizo una directa antes de ayer de Cuba y hoy apareció la directa que ya no estaba y yo me di el trabajo de buscarlo, a ver si lo encontraba en redes y lo encontré y la idea es que Arnaldo suba conmigo. Estoy esperando que me invite, que me mande su invitación para que hablemos un poco a ver qué pasó con la directa y quién es esta persona que al menos yo no la conocía y se ha hecho muy viral el vídeo, a pesar de que él lo ha eliminado. Ya dirá por qué fue lo que pasó, si se arrepintió o si lo presionaron o qué fue lo que pasó, por qué lo elimina. Y saber quién es esta persona que nadie conocía o casi nadie. Él dice que sí, que él sin embargo nos conoce a nosotros. Vamos a ver si se conecta, si me pide, si me manda el enlace de invitación. Arnaldo Mustelier. De momento no me lo manda. Vamos a esperar un poco a ver si él puede mandarnos el enlace. Estoy hablando de una directa. Aquí está Arnaldo. Vamos a ver si me acepta la invitación para entrar. Arnaldo, la invitación. Arnaldo. Hola, hola hermano Lucio. Buenos días, Arnaldo. No sé si buenos días. Me estás escuchando bien y la gente, es importante que te escuche y que te vea que tú eres la persona que hace un par de días. ¿Cuándo fue que tú hiciste esa directa, Arnaldo? Antier, hace 72 horas. Muy bien. Queríamos conocerte un poco porque la verdad mucha gente no te conoce, yo no te conocía. Y nada, hoy queríamos conocerte un poco, que nos dijera quién tú eres, que la gente está siempre especulando, ¿no? Porque generalmente siempre se dice que la persona es un delincuente, que es un borracho, que es un antisocial. Yo quiero que tú nos cuentes qué edad tú tienes, qué tú estudiaste y cuéntanos algo de tu vida. ¿Y qué pasó con la directa? Si tú estás arrepentido. Queremos saber si tú eres un tipo, diríamos, agresivo, que en un momento dijiste que querías, no sé, cortarle el brazo a alguien. No sé, explícanos un poco. Le voy a explicar. Bueno, primeramente dame un estatus de pregunta, o paso por paso, ve diciéndome para yo qué es lo que quiere saber la gente. Yo ahora mismo le voy a decir, mi nombre es Arnaldo Mustelier,
Hay problemas técnicos con Cuba siempre. Me conozca. Ahora sí. Y cubano por naturaleza. Ahora, a ciertos tipos de preocupación. Se entrecorta, Arnaldo. No, ahora se perdió la señal. Vamos a hablar el tema de cuando él habla de que esto es sedición. Vamos a aclararle a la gente que está dentro de Cuba, también hay que educarlos un poco en cuanto a estos temas. A ver, se cortó. Eso es otra cosa que yo quiero hablar un poco, el tema de la sedición, que son delitos inventados por la dictadura cubana para de alguna manera encarcelar a las personas. No es sedición salir a pedir libertad. Ahí se le cortó a Arnaldo. De todas formas, yo le voy a ir con Cuba. Ya saben que todo puede pasar. Esta persona, Arnaldo, resulta que tiene 51 años y es licenciado en lengua y literatura inglesa. Nunca ha estado preso, no es un delincuente. Fue muy directo, no es para nada agresivo, está de acuerdo en la lucha pacífica. Cuando él se refirió a ir a cortar algo a alguien, se refería en forma de defensa. Arnaldo, si puedes volver a mandar a ver, algo pasó que perdimos el enlace, Arnaldo. A ver, ahí voy otra vez con él. Se cortó. Arnaldo, habla. Se cortó. No pasa Sí, nada. se cortó. Intenta mantener el teléfono fijo en un lado y no lo muevas más, No, para ver si así no... exactamente, estoy en un punto exacto ahí, en un lugar sin movimiento. Háblanos, porque se puede cortar otra vez. Ya. No, le decía que el tema de mi directa, como todo cubano que tiene su sentir por el reclamo de sus derechos, por el reclamo a libertad, a un cambio, a una vida digna, mi directa fue enfocada así con ofensiva y como lo puedan haber determinado y como lo puedan haber pensado, que quise ofender a alguien o que quiero agredir a alguien o que quiero atacar a alguien. No, mi posición es basada en una autodefensa en caso de que el órgano represivo tome represión contra mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida corre peligro y ya hace tiempo fui citado por la DC, por la Seguridad del Estado, y no quiero que... Esto es lo que pasa con el tema Cuba. Siempre intentan silenciarlos a las personas que se ponen en directo con nosotros. Arnaldo Mustelier no es una persona agresiva para nada. Él ayer hizo una directa que es importante que la compartamos todos. Si van a mi perfil, lo voy a volver a invitar a ver si es posible que él mismo lo diga. Arnaldo no es un licenciado, estudió licenciatura en inglés, nunca ha estado, no es un delincuente, no es un borracho. Lo que dijo, lo dijo con toda, está muy bien preparado, diríamos, es una persona intelectualmente bien preparado. A ver si lo puedo volver a entrar. Es importante que miren la directa de él. Ahí estamos. Arnaldo, ¿qué estudiaste en Cuba? Lengua inglesa, lengua y literatura inglesa. Y fui profesor de secundaria también. Muy bien. Mira, ¿tú habías hecho alguna directa alguna vez antes? Sí, yo había hecho más que una o dos par de directas, nada más. Y mis posts, mis ideas, mi forma de lucha es con mis ideas, pacíficamente. ¿A ti te parece bien salir a las calles para pedir libertad, a ti te parece que esa es una vía de una solución
para el pueblo de Cuba? Por supuesto que sí, porque en la casa es como el que no tiene nada que comer y tiene que salir a comprarlo a las calles, tiene que salir a buscarlo a las calles. En la casa prácticamente te estás muriendo de hambre, te estás muriendo de necesidad. Si no tienes movilidad, si no sales, si no resuelves, si no gestionas, no tienes lo que quieres, no consigues lo que quieres, lo que deseas. Y ahí es donde está la idea de que el cubano debe pensar en todo. Si tú sales a buscar un plátano, sales a comprar arroz y sales a comprar un boniato, piensa que vas a conseguir la libertad que vas a traer para tu hogar, que vas a traer para tu familia. La libertad está en la calle, no está en la casa. Arnaldo, tú sigues a las personas a la diáspora cubana que está afuera, tú conoces de las acciones nuestras y te sientes desde adentro apoyado, sí, apoyado por nuestras acciones. Bueno, yo te voy a decir que yo no busco apoyo ni busco, a mí no me, cada cual por su lado y con su, mientras que el resultado siempre sea el mismo. Qué pena que se corta la llamada con Cuba, con Arnaldo. Lo vamos a seguir intentando, a ver si en alguna de estas él puede hablar un poquito más. Arnaldo, lo voy a volver a invitar. Arnaldo fue el que hace 3 días hizo una directa pidiendo que la gente salga a la calle y él hoy no apareció en la directa por la mañana y le pregunté qué había pasado. Y él me dijo que por un problema de seguridad de sus hijos que la había eliminado de su perfil, pero que ya previamente nos las había entregado a muchas personas que estamos viviendo fuera para que la hiciéramos viral. Yo soy uno de ellos y otras personas ya tenían, cuando me levanté por la mañana, ya habían publicado la directa de Arnaldo, que me parece tan importante. Lo voy a volver a buscar para invitarlo otra vez, a ver si es posible. Donde pide que el pueblo salga a la calle. Había gente que tenía dudas que si era una persona agresiva, ya vimos que no. Que es una persona pacífica. Se cae permanentemente esto, se ve que ahí hay problemas de conexión. Cuando no hay corriente se va cayendo la conexión, va mermando la conexión. ¿Se te fue la corriente ahora? Sí, se fue la corriente. Bueno, no pasa nada, lo que hacemos es que lo importante es que la gente sepa que tú eres real. Sí. Tú no quitaste la directa porque te has acobardado, como dicen en Cuba. No. Si desean, puedo hacerle 7, 8, 10, 15, de todas las que sean necesarias. Tú no te retractas de lo que dijiste en la directa. Nada, y me arrepiento de nada. Solamente que quede claro que cuando tú hablaste de cortar algo a alguien es de manera defensiva, no es que tú vas a salir a agredir a nadie porque quiero agredir a nadie. Yo nunca he tenido ningún tipo de problema con nadie, social, ni de ningún tipo de índole. Amigos se sobran y amistades 1.000.000. Todo por el hecho de que ellos son los que te reprimen, ellos son los que vienen, te caen 5, incluso ni 1 ni 4. Mira el 11 de J, los palos, las cabillas, los tiros, como mataron a Liu y Laurencio, como mataron al chiquillo de Santa Clara. Ellos fueron los que se armaron. Lo otro que queríamos decirte, Arnaldo, era que cuando tú dices acúseme de sedición, en realidad la sedición es un delito inventado por la dictadura cubana para de alguna manera encarcelarte. Ya no sé si me estás escuchando. Que sepas que cuando veas esta directa, que sepas que eso es algo que está inventado, que eso no es... tú no te autoinculpes de algo que no puede ser posible, porque eso no es sedición. Arnaldo, no sé si te das cuenta de diríamos, ese otro fallo que has tenido o lo sabes. No se oye bien. No se oye bien. Y ahora, ¿me escuchas? Ya se volvió a cortar, lo voy a volver a llamar. Queremos aclararle a Arnaldo que cuando él se autoinculpa de un delito, en realidad no está bien, porque no es un delito de sedición para nada salir a pedir libertad, a pedir todos, ¿no? Democracia, libertad o
de manera pacífica. Entonces, son delitos que se están inventando, que él habla, se autoinculpa permanentemente y la gente me dice, no, que no, que no. Él lo sabe que es así. Él lo sabe. Él cuando dice autoincúlpeme es como que diciéndole, yo sé que tú me vas a inventar este delito, pero él sabe perfectamente que ahí no hay ningún delito, que en ningún lugar del mundo por salir a protestar es delito. A ver si se lo decimos ya para terminar y que él pueda decirlo también de su propia voz. A ver si lo encuentro y lo invitamos otra vez. Bueno, Arnaldo ya no puede, a él se le fue la luz. Yo voy a estar en contacto con él hoy todo el día. Cuando vuelva con la luz, a ver si podemos hacer una buena directa. Pero lo importante es que ustedes hayan conocido a Arnaldo, que no es un personaje inventado, que es una persona que ya tenía activismo anterior y que hay que seguirlo y seguirlo por redes y apoyarlo. Y eso, que vean que no es para nada un antisocial, no es un borracho, es una persona muy consecuente con sus ideas, no es agresivo, es pacífico. Eso era lo que querían que vieran que existe y que el hecho de que haya eliminado su directa no significa que con esto haya cambiado de ideas o lo haya hecho por algún tipo de cobardía. Eso era lo que yo quería, que conocieran a Arnaldo todos ustedes. Así que nada, si podemos hacer una vía más directa y mejor, lo vamos a intentar hoy durante el día. Saludos a todos.